A un veterano lo echaron de su casa con documentos falsificados y nadie escuchó su versión. Detrás del despojo estaba Tyler Crane, un empresario elegante que limpiaba barrios enteros a cambio de $1. Pero Jack encontró una cinta, una firma falsa y una caja que lo cambiaba todo. Y solo escuchen cómo ardió la mentira y por qué, al final, la justicia logró abrirse paso. La mañana empezó con el sonido del viento golpeando las ventanas del viejo diner de la Ruta 27. Jack Mercer, con su chaqueta raída y las botas desgastadas por los años y los kilómetros, sostenía entre los dedos el último billete que le quedaba. Era $1 arrugado, de esos que parecen ya haber vivido demasiadas vidas, como él. Frente a él, una taza de café tibio y una cuenta que apenas llegaba a cubrir el desayuno. Pero no había venido a desayunar. Contó las monedas 2 veces sobre la mesa pegajosa, cuidando que ninguna rodara al suelo. Las deslizó hacia la camarera con una mirada seca pero respetuosa, como si disculparse por pagar en centavos fuera innecesario entre 2 personas que ya lo han perdido casi todo. Después, dobló el billete y lo guardó para algo que pesaba mucho más que una comida caliente. Una verdad que llevaba meses rascando como quien rasca una pared vieja, buscando lo que hay debajo de la pintura. Una hora después, caminaba por los pasillos silenciosos de la biblioteca del condado, con Buddy, su inseparable perro de servicio. En la sala de registros públicos, una mujer mayor con gafas colgando del cuello lo miró de reojo cuando pidió los archivos de la propiedad ubicada en 117 Cedar Street. No preguntó por qué los quería, solo hizo una fotocopia y cobró exactamente $1. Pero lo que Jack compró no fue papel, fue una pista. Una fractura en una pared que parecía sólida. El documento decía lo siguiente: la casa había sido transferida por un quitclaim deed, una forma legal de traspasar propiedad sin garantías, por la suma simbólica de $1. La receptora era una empresa, Crane Redevelopment LLC, un nombre limpio, profesional, pero Jack ya lo conocía. Era el mismo grupo corporativo, camuflado entre filiales, sellos y firmas de notarios, que había terminado por arrebatarle el pequeño dúplex donde vivía con Buddy hasta hacía apenas 7 meses. No lo habían echado con gritos ni amenazas, lo habían hecho con cartas certificadas, violaciones de códigos sospechosamente oportunas y formularios llenos de lenguaje que solo un abogado entiende. Para cuando quiso reaccionar, ya no tenía propiedad, ni abogado, ni a dónde apelar. Solo le quedó la sospecha de que todo estaba armado, de que alguien estaba moviendo piezas y nombres detrás de cortinas opacas. Y ahora, ese documento en sus manos, con la misma estructura legal, le confirmaba que no era el único, que algo mucho más grande estaba enterrado bajo la apariencia burocrática de una simple transferencia por $1. Jack no buscaba venganza. Nunca fue ese tipo de hombre. Había visto cosas en la guerra que lo habían dejado marcado por dentro, pero ninguna le dolía tanto como la forma silenciosa y legal con la que lo despojaron de todo lo que había construido. No quería millones ni salir en las noticias, solo quería entender cómo, por qué y quién lo había hecho, y si había forma de que nadie más pasara por lo mismo. Porque a Buddy no podía explicarle por qué dormían en la camioneta vieja o por qué ya no tenían buzón, pero podía prometerle que iba a encontrar el hilo suelto en esa historia, y que iba a tirar de él hasta que alguien, terminara por romperse. Ese $1 no era un gasto, era una inversión en la única riqueza que le quedaba, la verdad. Y Jack Mercer, con los nudillos manchados por los años y los silencios, estaba dispuesto a pagar cualquier precio por ella. La fachada de la casa en 117 Cedar Street tenía ese tipo de abandono que no es inmediato, sino acumulado. Como si el tiempo no la hubiera destruido, sino olvidado. Pintura desconchada, una ventana tapiada con tablones torcidos y una verja oxidada que chirriaba con cada ráfaga de viento. Jack observó en silencio, con Buddy sentado a su lado. No había auto cerca, ni señales de cámaras, solo ese silencio espeso que suelen tener los lugares donde pasó algo que nadie quiere recordar. Se acercó a la puerta principal, empujó con fuerza. La madera hinchada, podrida por la humedad, cedió con un gemido profundo, como si la casa se quejara de tener que abrirse. Dentro, el aire era denso, cargado de polvo viejo, papel húmedo y algo más, una mezcla de óxido, moho y recuerdos podridos.
La oscuridad no era completa, pero sí espesa. Cada rincón parecía absorber la poca luz que entraba por las rendijas de las persianas vencidas. Bodhi entró primero, con ese andar cuidadoso que tienen los perros que han aprendido a no confiar en la tranquilidad. Su hocico se movía lentamente, olfateando con la precisión de quien reconoce no solo olores, sino estados de ánimo, intenciones, historia. Jack avanzó despacio, pisando maderas que crujían como si quisieran delatarlo. No venía a robar, tampoco a invadir, pero sabía que ese lugar, legalmente o no, pertenecía ahora a Crane Redevelopment y a los secretos que ocultaba. Encontró la entrada al sótano tras una puerta lateral, bajó despacio por una escalera estrecha cubierta de polvo y telarañas. Bodhi dudó unos segundos antes de seguirlo. Abajo, el sótano estaba casi vacío, salvo por un banco de trabajo pegado a la pared del fondo. Detrás de una lámina de yeso húmedo y mal encajada, descubrió una pequeña caja ignífuga, semioculta entre trapos viejos y herramientas oxidadas. Junto a ella reposaban 3 cuadernos contables con el sello borroso de Crown Title Services, una empresa que Jack ya había visto aparecer en varios documentos de desalojo por la zona. Era como encontrar la misma huella en diferentes escenas de un crimen. Y al lado de los cuadernos, casi cubierto por un plástico, una grabadora portátil con una vieja cinta insertada. Estaba etiquetada a mano, Whitby 11-3. Jack la sostuvo un segundo entre las manos, sintiendo cómo algo dentro de él se tensaba. El nombre Whitby no era ajeno, lo había leído semanas atrás en una nota al margen de una demanda archivada. Estaba a punto de presionar el botón de rebobinado cuando una luz lo cegó de golpe. Una linterna, una sombra, alta. Y una voz seca, sin cortesía. Propiedad privada, lárgate. El hombre, de chaqueta negra y guantes de trabajo, avanzó con decisión. Marcus Hale. Jack no lo conocía en persona, pero lo había visto al fondo en fotos de prensa junto a directivos de Crane. No hablaba como un matón, hablaba como alguien acostumbrado a que todo el mundo obedezca. Antes de que Jack pudiera decir algo, Hale le arrebató los cuadernos, empujándolo con un golpe seco al hombro. Pero lo que no vio, lo que nadie notó, fue que Jack deslizó con rapidez la cinta y un puñado de papeles húmedos en el interior de su chaqueta, movido por ese instinto militar que nunca se va del todo. Bodhi se interpuso, gruñó bajo, firme, con el lomo erizado. Por un segundo, Hale dudó. La tensión era espesa, eléctrica, pero no hubo pelea abierta, solo un forcejeo breve, torpe, el crujido de una estantería al volcarse, el sonido de pisadas apresuradas en la escalera. Marcus escapó, no dijo más, como si supiera que quedarse un segundo más era demasiado arriesgado incluso para él. Jack, con el pulso acelerado y la respiración contenida, subió con Bodhi entre sombras. La casa seguía en silencio. Afuera, ni una sirena, nada. Ya en el comedor, apoyó la grabadora en la mesa caída y presionó play. El cabezal zumbó unos segundos antes de que las voces surgieran, distorsionadas pero claras. Eso no importa, siempre que el notario firme, el título pasa limpio. Pero necesitamos más tiempo, los desalojos deben entrar antes del cambio de código. Se arregla, las firmas si hacen falta, se producen, eso hacemos. Y entonces la segunda voz, una voz serena, segura, familiar, la misma que hablaba cada mañana por radio local comentando sobre desarrollo urbano y el futuro de la ciudad. Tyler Crane. Jack no sonrió, tampoco tembló, solo bajó la mirada hacia Bodhi, que lo observaba en silencio. «Estamos cerca, viejo», susurró. Y por primera vez en mucho tiempo supo que no estaba loco. Alguien más había visto las costuras de esa historia. Ahora tenía la aguja y la primera hebra entre los dedos. Tyler Crane no se creía un villano. Nunca se miraba al espejo preguntándose si había cruzado alguna línea. Él veía un rostro pulcro, peinado con cuidado, una corbata discreta y un reloj de acero que marcaba las horas como marcaba su vida, con eficiencia. En su cabeza, la ciudad era un paciente enfermo, un cuerpo urbano repleto de tejidos muertos, barrios que ya no servían, que solo generaban llamadas al 911,
incendios sospechosos y columnas de opinión sobre decadencia estructural. Y él, claro, no era el carnicero, era el cirujano, el único dispuesto a ensuciarse las manos para salvar lo que, según él, aún podía revivir. No creía estar quitándole casas a familias, creía estar limpiando el mapa, preparándolo para una versión mejorada. Las reglas, flexibles. Los documentos, técnicamente válidos. Las quejas, ruido de quienes no sabían leer el lenguaje del desarrollo. Tyler Crane era el tipo de persona que hablaba de renovación responsable mientras firmaba desalojos en lote, que hablaba de inversores estratégicos cuando se refería a fondos anónimos con base en Delaware, que hablaba de agilizar procesos cuando necesitaba mover 5 títulos en una semana, incluso si eso implicaba que un anciano volviera de la tienda y encontrara su cerradura cambiada. Los activistas le molestaban. Los vecinos que filmaban lo llamaban cobarde, pero lo que más le irritaba eran los periodistas como Lina Brooks, cansados, con cuadernos en lugar de grabadoras y esa manía de hacer preguntas cuando ya todo estaba decidido. Mientras tanto, del otro lado de la ciudad, Jack Mercer sostenía en su mano la cinta de la grabadora como si fuera una chispa. No sabía si bastaba para prender fuego a la estructura, pero era lo más cerca que había estado de una prueba real. La llevó a Lena, que trabajaba desde una oficina improvisada sobre una lavandería cerrada. Tenía más ojeras que credenciales, y su laptop necesitaba apoyo de libros para mantenerse abierta. Pero su mirada no se perdía en detalles. Escuchó la cinta con los auriculares viejos, ajustándolos con una mano mientras la otra anotaba fechas, nombres, códigos. Cuando terminó, se frotó la cara. Sin cadena de custodia, se ríen de nosotros en la primera moción, dijo. No lo menospreció, no lo ignoró, solo hablaba desde la experiencia de quien ya vio cómo se caen casos fuertes por detalles que a nadie le importan, hasta que llega el juicio. Acordaron regresar juntos a Cedar Street al día siguiente, con luz de día, cámaras listas, guantes, bolsas para evidencias. Querían imágenes de sellos, códigos de lote, documentos enterrados en polvo. Lena prometió traer un abogado conocido, de esos que aún creen en la ley como herramienta de verdad. Pero alguien más no iba a esperar al amanecer. Esa misma noche, mientras Jack caminaba con Buddy de regreso a la casa, una patrulla giró lentamente por la esquina. El sonido de los neumáticos sobre el asfalto mojado se mezclaba con el zumbido lejano de los cables de luz. Jack se detuvo en la acera, con el perro echado a sus pies como si supiera que era mejor no llamar la atención. La ventanilla del patrullero bajó con un susurro eléctrico. Mercer. La voz era conocida. Agente Dana Morales. Tenía la expresión de alguien que ha visto demasiadas calles iguales y demasiadas historias repetirse. Lo miró en silencio durante 2 segundos. Luego al perro. Luego otra vez a Jack. No me obligues a sacarte esposado. Si hay algo, tráelo a la comisaría. No es tu guerra, dijo, con un tono que no era amenaza, sino advertencia cargada de cansancio. Jack asintió, no discutió, pero en su pecho, una rabia seca, de esas que no hacen ruido pero arden como brasas, empezó a crecer. Porque ella no era su enemiga, pero tampoco era su aliada. Y en ese momento, Jack comprendió algo que lo acompañaría el resto de la historia. La justicia no siempre está del lado de la ley. Buddy se levantó, sacudió el lomo, y juntos, sin prisa, volvieron a caminar hacia el lugar donde la verdad se había escondido. No tenían uniforme, no tenían respaldo. Solo una cinta vieja, un par de fotos húmedas y las cicatrices de alguien que ya no temía perder, porque le habían quitado todo. Pero aún tenía nombre, y lo iba a defender, aunque al otro lado estuviera un hombre con traje y sonrisa de filántropo que no se creía un villano, porque la ciudad no necesita más cirujanos con bisturí de papel, necesita testigos que no bajen la cabeza. Volvieron de noche, no por valentía, sino porque sabían que esperar hasta el amanecer sería esperar demasiado. Las amenazas no llegan con luz natural cuando los que las emiten tienen algo que perder. Llegan disfrazadas de sombras, protegidas por el silencio. Y Jack lo sabía.
Había aprendido, a lo largo de muchas noches sin nombre en territorios lejanos, que hay enemigos que no atacan de frente. Atacan cuando creen que nadie los ve. Bori caminaba en silencio a su lado, más alerta que de costumbre. Algo en el aire, en la forma en que las hojas crujían sin viento, en el modo en que las sombras parecían densas y sucias, lo hacía moverse más cerca de su pierna. Cuando Jack levantó el pie en el primer escalón del porche de 117 Cedar Street, lo sintió antes de olerlo. Gasolina. Un olor fuerte, agresivo, reciente. Se tensó. Entonces lo vio. Marcus Hale. Esta vez no estaba solo. Un segundo hombre, más joven, encapuchado, rociaba las cortinas interiores con movimientos mecánicos, como quien cumple una orden sin hacer preguntas. Hale los esperaba de frente, sin prisa. Sabía que llegarían. Jack no alcanzó a hablar cuando Hale apuntó con la linterna directo al rostro de ambos. «Danos la cinta, o se quema todo». Jack no respondió. No tenía la cinta con él, y aunque la tuviera, no la entregaría. No porque fuera un héroe, sino porque sabía, con esa certeza áspera de quien ha sido traicionado una vez y no lo permite dos veces, que si cedía ahí, todo lo anterior habría sido en vano. Bori gruñó, no ladró aún. Fue el otro quien prendió el encendedor. La llama fue pequeña al principio, solo una lengua anaranjada que besó el borde de una cortina empapada. Pero en segundos la casa respiró fuego, como si todo en ella, el polvo, los papeles, los secretos, hubiera estado esperando una chispa. El calor se volvió inmediato. La madera, reseca tras años de abandono, ardía como si quisiera borrar la historia. El humo comenzó a llenar los pasillos, a tragarse los rincones. Jack no pensó, actuó. No por coraje, sino porque su cuerpo aún sabía leer salidas incluso cuando el humo dibuja laberintos. Cubriéndose el rostro con la manga, avanzó por el pasillo lateral, pateó una puerta mal cerrada y entró a una pequeña habitación donde antes no había estado. Allí, pegado a la pared, un viejo baúl empotrado cubierto de hollín y telas mohosas. Lo pateó con fuerza, cedió. Dentro, entre polvo y plásticos quemados por el tiempo, había un manojo de sobres Manila, unidos por una cinta azul. Y algo más, un llavero de metal, sencillo, sin inscripción visible. Pero Jack reconocía ese tipo de llaves. Eran de cajas de seguridad privadas, las que no figuran en contratos, las que solo se abren cuando todo lo demás falla. Tomó los sobres. El primero tenía escrito, con mayúsculas, Jackson P. Mercer, Eviction File. Lo abrió mientras el calor subía y el techo crujía sobre su cabeza. Allí estaba, una copia de orden de desalojo, con su firma. Fecha, 2 meses antes de que recibiera la verdadera notificación. Una firma perfecta, pero falsa. La rabia no vino como explosión. Fue un nudo seco en la garganta, un golpe de piedra en el pecho. No tenía tiempo para leer más. Solo guardó el llavero y los sobres bajo la chaqueta, empujó a Bori hacia el pasillo, ahora ya casi en llamas, y corrieron a ciegas hacia la salida. Afuera, el jardín olía a humo, a tierra mojada y a urgencia. Sirenas, luces rojas y azules que pintaban las sombras. Y en medio, de pie, con el teléfono aún en la mano, Dana Morales. Lo vio salir, cubierto de hollín, con los ojos rojos del humo y los papeles apretados contra el pecho como si fueran un niño herido. No dijo nada al principio, pero sus ojos se detuvieron en el sobre con la firma copiada, en el llavero, en Bori, temblando pero ileso. Ella no era una oficial blanda, tampoco ingenua, pero esa noche algo cruzó su rostro. Quizá el eco de otras injusticias, quizá una memoria personal que no dijo en voz alta. Entró 2 pasos en la casa. El calor era intenso. El fuego ya había alcanzado parte del techo. Localizó la caja ignífuga que Jack le había descrito en su declaración previa. Estaba ya deformada por las altas temperaturas. La tomó con ambas manos, salió tosiendo. Se la entregó a Jack. Y dijo casi para sí misma, que un juez decida. No pidió explicación, no pidió cinta, solo dio la espalda y comenzó a ordenar a los bomberos.
Jack se quedó de pie, con la chaqueta abierta, el pecho palpitando, los papeles pegados al sudor. El fuego aún rugía detrás, pero la verdad ya estaba afuera, quemada en parte, salvada en lo justo, suficiente para comenzar. El llavero tenía apenas un número y un código grabado con punzón. Nada más. Sin nombre, sin dirección, sin promesa. Pero Jack sabía que no todos los cofres tienen candado de oro. Al día siguiente, caminó hasta una pequeña sucursal bancaria en el centro, la misma que aún conservaba bóvedas de seguridad mecánicas, con guardias que ya no preguntaban mucho. Presentó el llavero, entregó un formulario, firmó con tinta verdadera. Y entonces la caja se abrió. Dentro, todo estaba cuidadosamente ordenado, como si alguien, tal vez el propio Whitby, hubiera planeado cada hoja como una línea de tiempo. Había duplicados de libros contables pertenecientes a Crown Title Services. En ellos, transferencias por $1 que se repetían con fechas escalonadas, mostrando un patrón. Siempre los mismos notarios, siempre las zonas en proceso de renovación, siempre a través de empresas de papel con nombres tan impersonales como impenetrables. Entre las carpetas, sobres con listas de notarios disponibles, nombres de intermediarios legales y una carta firmada a mano por Samuel Whitby, el exfuncionario del registro que había muerto en circunstancias que nunca llegaron a investigarse del todo. La carta era clara, precisa, dolorosa. Confesaba que había sido presionado para legalizar falsificaciones, que había recibido pagos por ignorar firmas dudosas y que finalmente no pudo más. Que todo estaba allí, que no sabía a quién confiarlo, pero que alguien, algún día, entendería. Jack leyó la última línea 2 veces. Lo peor no es la mentira, es lo fácil que se volvió firmarla. La cinta fue enviada para peritaje. El resultado no dejó dudas. La voz era de Tyler Crane, confirmada por análisis fonético, autenticada. Ya no era solo una acusación de veterano sin hogar, ahora era una prueba legal. El fiscal del condado, presionado por los medios y la gravedad del contenido, convocó a un gran jurado. La investigación se abrió con discreción, pero ganó velocidad con cada testimonio. Lena Brooks publicó la historia días después. No usó titulares sensacionalistas, solo hechos. Fotos de sellos duplicados, fragmentos de la cinta, líneas de tiempo, mapas de las propiedades traspasadas y las voces anónimas de vecinos que contaban cómo, sin entender muy bien cómo, un día despertaron y su casa ya no era suya. Dana Morales testificó. Contó cómo recuperó la caja ignífuga, cómo Jack no corrió de un incendio, sino entró en él para sacar la verdad. Su informe, frío y técnico, tuvo el peso que a veces ni la emoción alcanza a lograr. El proceso no fue como en las películas, no hubo escenas dramáticas ni flashes constantes, fue lento, burocrático, lleno de contramociones y tecnicismos. Pero piedra tras piedra, el muro comenzó a resquebrajarse. Los desalojos injustos empezaron a revisarse, se aprobaron acuerdos reparatorios, los beneficios para veteranos, hasta entonces negados por trámites inconclusos, fueron reabiertos. Los nombres de las empresas pantalla comenzaron a cruzarse en las bases de datos federales. Lo invisible se hizo visible. A Jack, el tribunal le reconoció una compensación civil por falsificación de documentos oficiales, además del reembolso por años de beneficios retenidos. No fue una fortuna, pero no lo necesitaba. No compró una casa con jardín, alquiló un pequeño taller en el mismo barrio donde lo habían echado, y empezó a reparar puertas, ventanas, cerraduras, una por una, como si con cada tornillo recuperaba algo que la ciudad había perdido, su derecho a resistir. Tyler Crane, esposado, salió en los noticieros locales, sonreía, habló con los medios, dijo que todo era un ataque político, que él salvaba la ciudad. Tal vez lo creyó, o tal vez solo era bueno repitiendo su discurso. Jack no dijo nada. No necesitó hablar en entrevistas ni publicar memorias. Tenía en la mano el papel que compró con $1 y que un incendio trató de borrar. Ese papel era más que prueba, era memoria, era justicia.
Esa noche, Buddy durmió bajo techo, como hacía tiempo no lo hacía. Su cabeza reposaba sobre la bota vieja de Jack y por primera vez en mucho tiempo no temblaba al menor ruido. La ciudad no se volvió justa de repente, ni limpia, ni segura, pero algo se acomodó, como una puerta que llevaba años desalineada y que al fin, tras tantos intentos, encaja de nuevo en su marco. Y el alivio cuando llega sin ruido, sin cámaras, sin aplausos, es a más que cualquier declaración.